Mucha gente tiene mucho miedo a los tiburones. Esto se debe principalmente a que estos animales son retratados repetidamente como monstruos. Monstruos que arrancan a mordiscos partes del cuerpo o incluso matan a diario a surfistas inocentes o a visitantes desprevenidos de las playas. Lo que a menudo se olvida es lo reducido que es el número de personas que mueren cada año a manos de los tiburones. Cada año mueren más personas por un coco que por un tiburón. Si todavía piensa que estos animales son monstruos y auténticos asesinos, permanezca atento, porque la siguiente historia cambiará radicalmente su opinión sobre estos depredadores. Arnold Pointer era un pescador apasionado. El australiano se hacía a menudo a la mar con su barco y practicaba su profesión, que era también su mayor afición. Lo mismo ocurrió ese día. Arnold zarpó con su pequeño bote y esperó una gran captura. El mar estaba en calma y el tiempo era perfecto. Casi no podría haber mejores condiciones para una prometedora jornada de pesca. En ese momento, el joven de 35 años no tenía ni idea de lo que viviría ese día. Cuando el hombre regresaba de lo que esperaba que fuera un viaje de pesca muy fructífero, conducía cerca de la costa australiana. De repente, notó algo extraño en el agua. Un animal grande debe haber quedado atrapado en una red. El pescador redujo la velocidad de su barca para ver mejor. Lo que vio entonces le hizo estremecerse al principio. No podía creer lo que estaba viendo. No había cualquier pez en la red. Era un gran tiburón blanco. Para ser más precisos, una hembra. Su longitud no era inferior a 5,5 metros y su boca estaba tachonada de dientes afilados como cuchillas. El pobre animal se había enredado en una red tendida cerca de la orilla. Estaba ahí para impedir que grandes criaturas marinas como ella se acercaran demasiado a los bañistas. Pero ahora el tiburón estaba atascado y no podía liberarse por sus propios medios. Ahora, por supuesto, el trabajo de un pescador era capturar criaturas marinas y hacer uso de ellas. Pero este hombre tenía un gran corazón además de su pasión. Y eso era para los animales. Sintió lástima por la mujer tiburón de la red y estaba decidido a ayudarla. Pero, ¿cómo podría hacerlo? No podía saltar al agua y cortar la red. Después de todo, seguía siendo un peligroso pez depredador. Pero el hombre tampoco se planteó seguir conduciendo y abandonar al pobre animal a su suerte. El tiempo se agotaba y el pescador tenía que tomar una decisión. Finalmente, se armó de valor y condujo su barca directamente sobre la dama tiburón. Con la ayuda de una larga barra de hierro que el hombre llevaba a bordo, intentó finalmente liberar al animal de la red. Sorprendentemente, el tiburón se comportó con mucha calma y no se retorció cuando el pescador hurgó con el palo en el agua, justo a su lado. Quizá ya estaba demasiado agotada. O tal vez sabía que él la ayudaría. Al cabo de un rato, el pescador consiguió por fin liberar a la criatura marina. Pero este hecho no era aún la parte sorprendente de la historia. Porque lo que ocurrió después te dejará boquiabierto. El pescador se alegró de haber podido ayudar al animal y quiso volver a la orilla para contar a todo el mundo su insólita experiencia. Pero entonces se dio cuenta de que probablemente no era el final del acontecimiento. En lugar de alejarse nadando lo más rápidamente posible, el tiburón siguió a su salvador. Al principio, el hombre no supo interpretar el comportamiento. ¿Realmente la mujer tiburón a la que acababa de salvar intentaba darle caza? El pescador no tardó en darse cuenta de que el animal tenía otras intenciones. No intentó atacarle, sino que se limitó a acompañarle. Pero no se quedó solo en eso. Cuando el hombre volvió a hacerse a la mar en los días siguientes, el tiburón apareció una y otra vez y le siguió a todas partes. Probablemente quería darle las gracias, pero no sabía lo que estaba consiguiendo. Como el tiburón seguía al hombre a todas partes, no pescó ni un solo pez. Las criaturas marinas huyeron naturalmente del depredador, por lo que el pescador apenas pudo meter nada en la red. Sin embargo, al pescador no le molestó en absoluto, porque se hizo amigo del tiburón. Incluso llegó al extremo de que cuando ella saltaba fuera del agua, él podía tocarle la nariz u otras partes del cuerpo. La mujer tiburón se comportó como un perro feliz cuando saltó fuera del agua y dejó que la acariciara. ¿No es lindo lo feliz que es? El hombre está muy contento por la insólita amistad, aunque ahora vuelva a casa más a menudo sin que le pillen, pero a cambio tiene algo mucho más valioso. A saber, una verdadera amistad. Si esta historia te ha conmovido, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Tan indefenso como el tiburón era un elefante. Se acercaba a la gente y les pedía ayuda.